Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este vídeo vamos a reutilizar una lata como esta para convertirla en un organizador de utensilios de cocina. Vamos a reutilizar también cartón en el que dibujaremos la silueta de un utensilio, una espumadera, una cuchara, un tenedor y lo recortamos con un cúter. Una vez cortado lo pegamos en la lata con silicona caliente. Para las patitas vamos a reutilizar corchos de botella. Los cortamos por la mitad y los pegamos en la parte de abajo de la lata con silicona. Ahora que lo tenemos así, vamos a hacer una cartapesta, que consiste en pegar trocitos de papel de periódico con una mezcla de cola blanca y agua a partes iguales. Esto lo hacemos por una parte porque la pintura sobre el material de la lata no agarra bien, en cambio sobre la cartapesta sí, y por otra parte porque así disimulamos el borde del cartón del relieve. Los trocitos de papel debemos cortarlos con las manos y no con tijeras, porque así quedan rasgados y se notan menos las uniones. Recomiendo lijar un poquito con una lija de grano fino porque así todo quedará mucho más suave y las uniones se verán mucho menos. Podemos pintar todo. La lata la he pintado de negro mate. Puedes usar pintura en spray o en pincel. Para las patitas y el relieve utilizo un dorado metalizado. Puedes aplicar un barniz al terminar para proteger mejor el organizador. Y así tendrás lista tu lata renovada con unos cuantos materiales reutilizados. Sin relieve quedaría así, que es como pensaba hacerlo yo para mi cocina, pero para daros una idea más para decorarlo, pensé que el relieve podría ser también otra opción. Déjame en comentarios si lo harías también sin relieve o con él y si te gustaría que siguiese dando ideas para reutilizar este tipo de latas. Acuérdate de suscribirte si no lo has hecho todavía y te espero en un próximo vídeo. Que tengas un feliz y creativo día.